Muy buenos días, muy bienvenidos a una edición más de Escuela de Analistas Tributarios Comenta. Les agradezco a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarme en una edición más de esta Escuela de Analistas Tributarios Comenta. Antes de iniciar, ahora sí que empecemos con los avisos parroquiales, como luego por ahí se dice de manera coloquial. Fíjense que la respuesta de la autoridad a las devoluciones automáticas en personas físicas está siendo, la verdad, muy rápida, ¿eh? Si tienen declaraciones con saldos a favor y en el prellenado, si tiene saldo a favor y tienen alguna cantidad ahí que modificar, que sea una cantidad, una diferencia, vaya, razonable, pues, en cuanto al sentido que les pueda generar un saldo a favor mayor, pues la recomendación es que acepten la propuesta que les está dando el SAT y no le muevan y la envíen para que reciban esas devoluciones prácticamente de inmediato. En el caso aquí de nosotros, les comento, presentamos unas el martes y hoy ya están depositadas las devoluciones. Entonces, pues hay que aprovechar esta inercia que se está presentando ahorita. En términos generales, así está siendo, ¿eh? Están devolviendo prácticamente de inmediato. Revisen bien sus declaraciones de personas físicas, si no afecta en mucho el que se quede tal cual está el prellenado en sus saldos a favor, envíenlas, esa es la recomendación. Bien, pues es lo que quería compartir con ustedes antes de iniciar el tema del día de hoy, del contribuyente ante las autoridades fiscales en esta época que estamos pasando tan difícil. El programa de trabajo de las autoridades fiscales para este 2021, pues es muy intenso, está siendo muy intenso y lo será aún más. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gobierno federal requiere de dinero, necesita recursos para cubrir todos sus proyectos que ofrecieron en su programa de 2018-2024 y por lo tanto, pues, ¿de dónde sale el dinero? Del contribuyente y pues viene una situación complicada para todos los contribuyentes. Y permítame comentarles qué es la política fiscal que tanto escuchamos por parte de la autoridad. Bueno, pues la política fiscal no es otra cosa más que un conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar más ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica en general. Bien, los principales ingresos de la política fiscal, pues se los comento, es vía los impuestos. ¿Y qué es lo que se pretende con la política fiscal? Es buscar un equilibrio entre lo que recibe el gobierno y lo que gasta. Y ese es el gran problema al que se está enfrentando el gobierno actualmente, en que pues los gastos que se tenían previstos, los ingresos para este 2021, de 2020 y 2021, pues variaron definitivamente por cuestión de la pandemia. Entonces están ellos ante un escenario difícil. Son más los egresos que los ingresos que se habían presupuestado. Aunque si bien es cierto, el año pasado, 2020, recaudaron más en relación a años anteriores, pues eso se debió porque había muchos contribuyentes, grandes contribuyentes que estaban en juicios defendiendo el pago de impuestos y que llegaron a una negociación de decir, bueno, de los miles de millones de pesos que debes de impuestos, vamos negociando que pagues una parte, nomás retírate del juicio, negociamos y paga. Fue como recuperaron una gran cantidad de dinero, mas no fue porque se haya pagado impuestos vía el contribuyente, pues fue imposible, ¿no? Porque muchos negocios estuvieron cerrados por la pandemia y muchos ya no volvieron a abrir, entonces no había recaudación por esa parte vía el contribuyente de sus impuestos mensuales y anuales, sino que fue vía la negociación con grandes contribuyentes que estaban en juicios. Y esa es
la parte a la que ahora en este año 2021, pues viene una fiscalización intensa de ellos. Entonces, política fiscal es el equilibrio entre lo que recibe el gobierno y lo que gasta. Por lo tanto, pues requiere mayor ingreso para poder cumplir con eso. Bien, el término gasto fiscal es importante conocerlo. Fíjense que cuando comentamos de un gasto fiscal pensamos que es una erogación, nos vamos por el término gasto, pero no. En materia del gobierno federal y en materia tributaria, hablar del gasto fiscal se refiere a todos aquellos ingresos tributarios que va a dejar de recibir el el gobierno federal. El término gasto fiscal se venía manejando hasta diciembre, hasta diciembre 2020. Ya en la ley de ingresos de la federación, que es donde se publica la obligación de el gasto fiscal, de que presenten el proyecto de gasto fiscal, ahí ya para 2021 le cambian el término, en lugar de decir gasto fiscal, le llaman renuncia recaudatoria, que pues el término me gusta más que gasto fiscal para evitar una confusión. Entonces, esas renuncias recaudatorias a lo que llamábamos gasto fiscal, pues es todo lo que se da a través de los estímulos fiscales, a través del subsidio. Un ejemplo claro de una renuncia recaudatoria, por ejemplo, el RIF, el régimen de incorporación fiscal, el primer año no pagan impuestos, el 100% del impuesto no lo paga el primer año. Esa es una renuncia recaudatoria. El segundo año el 90, etcétera, etcétera. Todo eso que va renunciando el gobierno, que lo deja de percibir de los contribuyentes, se le llamaba gasto fiscal, hoy se llama renuncia recaudatoria. Entonces es una diferencia importante que dejar aclarado. Bien, los planes del gobierno, cuando entró en 2018 este nuevo gobierno, en su proyecto de nación hablaba de un respeto al Estado de Derecho, de un cumplimiento de la ley, de una libertad, sobre todo, de hacer y no hacer, una educación y cultura como prioridad, que es lo que marcaron, una ejecución correcta de los recursos económicos, la política fiscal que les comentaba ahorita, y su eje central de lucha de este gobierno actual es el combate a la corrupción. Este es el proyecto de nación que nos ofrecieron para 2018-2024. Y en sus generalidades, bueno, en sus generalidades nos comentaron de la política de gasto, replantear la política del gasto público. Lo hemos visto en cómo han eh, quitado los fideicomisos, cómo el apoyo a CONACYT, movieron, movieron las cuestiones de salud del Seguro Popular al INSABI, redujeron muchísimo los apoyos a la ciudadanía, etcétera. Entonces, si fueron correctas o no fueron correctas en cuestión política, pues es un tema en el cual yo no entraré, no comentaré, pero en la cuestión que nos atañe a nosotros, pues vamos a replantear el gasto público, si lo están haciendo bien o mal, bueno, ya cada quien lo considerará así, pero eso es lo que están haciendo y ya. Estaban buscando un instrumento de desarrollo y crecimiento económico del país. Pues lo que fue en 2019 se venía frenando el desarrollo y crecimiento de nuestro país, ya venía con una carga que se agudizó en 2020 por la cuestión de la pandemia, y 2021 pues lo seguimos arrastrando. Entonces ese desarrollo y crecimiento del país pues no se ha cumplido, estamos en una situación muy difícil, igual que muchos países del mundo, ¿sí? Por la pandemia que vino a cambiarnos en nuestra forma de vivir. No estamos no en un cambio, no en otros tiempos, estamos en un cambio de época, estamos viviendo otra época en la cual nos tenemos que acostumbrar y habituar, pero de inmediato. Esto ya lo estamos viviendo, el home office, el trabajo a distancia,
el comercio electrónico que ha crecido de manera impresionante. Entonces estamos ante otra época. Entonces hay que habituarnos, pero de inmediato. Ya deberíamos estar habituados, pues, más a estas alturas. Y dentro de sus políticas, pues lo comentamos, reconocer que la corrupción y el dispendio son los principales enemigos de nuestro país. Eso es lo que están enfrentando directamente la corrupción. En materia tributaria, ofrecieron en materia tributaria no aumentar impuestos ni crear nuevos. Para esto, que esto genere una estabilidad macroeconómica por las finanzas públicas sanas y equilibradas, ¿sí? Pero ya prometieron ellos que para 2022 sí habría una reforma fiscal, y la cual pues ya se está trabajando en ella en el Senado, ya se formaron los grupos de trabajo para estar analizando esta reforma fiscal que en teoría debe de ser publicada para que se aplique en 2022. Ahorita pues habrá un freno en lo que es de junio a septiembre por cuestión de las elecciones y el cambio en la Cámara de Diputados, que entran diputados nuevos, esperemos, y que se instala pues en septiembre la nueva legislatura y que a partir de ahí pues se empezará a sancionar la reforma fiscal. De quienes están trabajando en el Senado, pues recuerden que ellos sí están ahí los 6 años, no hay cambios en el Senado y se está trabajando ahí en el Senado para hacerla llegar luego a Cámara de Diputados para que ahí en la Comisión de Hacienda pues se trabaje sobre esta reforma. Se prevé que viene una reforma, bueno, algo dura para 2022, incluyendo ahí impuestos al patrimonio, a las herencias, etcétera. Hay que estar muy atentos a lo que viene en esta reforma fiscal para 2022 y la cual, pues les comento, ya se está trabajando en ella. Dentro del programa de anticorrupción fiscal y financiera que la autoridad pues ha promovido, pues es una colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. Bien sabemos pues que paraísos fiscales como Islas Caimán y otros países, pues es donde recurre los inversionistas, no solo de México, sino de todas partes del mundo, buscan esos paraísos fiscales para garantizar su patrimonio. Entonces se está buscando pues que haya una colaboración con esos paraísos fiscales, que se ve muy difícil, ¿no? Como decirle a Islas Caimán, oye, quiero que me des los datos de esta persona, cuánto dinero tiene y cómo han sido esos ingresos ahí, pues muy difícil, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que están ellos trabajando. Algo que sí ya lo estamos viviendo en nuestro país y de manera seria, no sé quién de todos ustedes ya le haya tocado, pues que en los bancos han endurecido las medidas, ¿no? Para controlarlo del lavado de dinero e identificarlo. Para aperturar una cuenta de cheques, híjole, es un calvario, ¿eh? Por toda la información que te solicitan, por todas las revisiones que hacen para identificarte bien a ti como empresa, si eres una empresa seria que realmente va a trabajar o nada más eres una empresa fachada para lavar dinero. También nos ha tocado ya, no sé a ustedes, que me hacen el favor de acompañarme en este programa, ya les ha tocado que si tienes tú una empresa, una persona moral, que vamos dando un ejemplo, que su promedio mensual de depósitos son 1,000,000 de pesos, un promedio, y de repente entran depósitos de 4 o 5 millones de pesos, que de inmediato y sin avisarte te congelan la cuenta y te manda un aviso del banco que expliques por qué esos ingresos que se salieron de lo normal. Y ese es un problema serio que se está viviendo ahorita con las empresas. Estamos en plena recuperación económica, que ya empieza a haber movimiento en las empresas, pues es normal que vayan a entrar esas cantidades grandes. Un ejemplo, constructoras. Ya se está reactivando la actividad de la construcción, ya el gobierno empieza a soltar obras, ya los inversionistas privados siguen en sus proyectos que se habían visto frenados. Entonces, contratan una constructora para un proyecto,
un inmobiliario y le da los anticipos a esa constructora para que empiece a trabajar, pues claro que van a entrar cantidades muy diferentes a las que venía manejando en los últimos 12 o 14 meses, y ahí les llama la atención y piden que se identifique de dónde viene ese ingreso. Bueno, ya nos tocó, fue muy fácil. Aquí está el CFDI que se le emitió a tal empresa, aquí está el contrato del por qué es ese depósito y aquí está la transferencia de esa empresa hacia nuestra cuenta. Están plenamente identificados los dos participantes en la operación, quien envía el depósito y quien recibe. Pero pues en eso de que te detienen la cuenta por 3 o 4 días, híjole, en lo que aclaras, pues sí te meten problemas. Otro que también se viene dando es de que había un cuestionario para lavado de dinero que todas las cuentas deben de tener, todos los cuentavientes debieron de haber llenado ese cuestionario hace tiempo y que el funcionario del banco donde tú tenías tu cuenta pues te enviaba ese cuestionario para llenarlo. Hubo muchas sucursales bancarias que se les pasó enviárselos a algunos cuentavientes, personas morales, y al momento que era revisado de manera interna esa sucursal y veían que ese cuentaviente no tenía el cuestionario, también le congelaban la cuenta hasta que llenara ese cuestionario para cuestión de lavado de dinero. Entonces, en los bancos, híjole, muy complicado ahorita cómo se está trabajando con ellos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues tiene su razón de ser. Buscar identificar empresas fantasmas, ¿no? Que se utilizan para el lavado de dinero. Se va a pedir también información a las inmobiliarias en Estados Unidos de políticos mexicanos. Bueno, lo dejo sin comentarios. Ley de conflicto de intereses en materia financiera, igual, que son lo que busca el gobierno en ese sentido, ¿no? Bien, ¿a qué nos estamos enfrentando las empresas y los contribuyentes actualmente con esto de la pandemia? Fíjense que cuando empezó este tema de la pandemia, la OCDE, previendo pues ya todo esto que se venía, pues lanzó una serie de sugerencias para todos los gobiernos miembros de la OCDE para mitigar los efectos de la pandemia y ayudar a la economía. Entre los puntos que sugirió la OCDE, pues estaba diferir las contribuciones del Seguro Social, así como los impuestos relacionados con nómina. Decirle, oye, Seguro Social, pues ahorita los trabajadores, la empresa no está en funciones, no está recibiendo ingresos y los trabajadores tampoco están recibiendo ingresos, pero necesitan la seguridad social por esto de la pandemia. Entonces, pues darles chance de que las cuotas obrero-patronales las difieras. No hubo tal apoyo por parte del IMSS en nuestro país y de los impuestos del ISR retenido por salarios, pues menos, tenemos que estar cumpliendo con las obligaciones mes a mes. En este sentido, no, en México no se aplicó, en otros países de la OCDE sí. Proporcionar beneficios fiscales para los trabajadores de la salud y de emergencia, que también fue otra propuesta de la OCDE. En nuestro país tampoco se aplicó. Diferir el pago del IVA, los impuestos de comercio exterior y el IEPS, tampoco se aplicó en nuestro país. Acelerar los procesos de devolución de IVA, que es algo que ya tenemos tiempo sufriendo con este problema de las devoluciones. Piden, híjole, no sé quién de ustedes ya les ha estado tocando vivir el tema de las devoluciones de IVA. Prácticamente te piden fotografías de cuándo entregaron, una evidencia, vaya, que raya a veces en lo impensable, en lo incumplible, perdón, de toda la serie de información que te piden para efectos de hacerte una devolución de IVA. Y
¿Cuántas empresas se financian a través de estas devoluciones de IVA? Empresas sanas, empresas reales, no las empresas fantasmas, que este tema de devolución de IVA, pues por eso así lo está haciendo la autoridad, porque parte de la estrategia de las empresas de manufactura, pues eran verse beneficiados con devoluciones de IVA, pero no son todas, no son en general. Hay empresas serias, conocidas y reconocidas que están viviendo este problema de toda la climatología tan complicada para efectos de solicitar una devolución de IVA. Y que en México, pues la sugerencia de OCDE desea darles facilidades y acelera el proceso de esa devolución de IVA. No se hizo aquí en nuestro país. Es bien importante esta, que sugirió también la OCDE, una flexibilidad en las disposiciones relacionadas con la amortización de pérdidas fiscales. Pues bien clarito lo vimos que no. ¿Cómo le batallamos ahorita en la declaración anual de personas morales en marzo del ejercicio 2020 con el renglón de amortización de pérdidas fiscales? Primero, que no te aparecían y luego que no te dejaba teclearlas y que se convirtió en un relajo y no dieron, no arreglaron el sistema como debería de ser. Nos legislaron a través de un formato limitándonos en la amortización de pérdidas fiscales, en el reconocimiento de pérdidas fiscales que traías de ejercicios anteriores. Fíjate, ¿por qué lo hicieron? Bueno, el mismo tema, los vendefacturas, que no estuvieran amortizando pérdidas fiscales basadas en simulación de operaciones. Oye, pero el grueso de contribuyentes, pues no nos dedicamos a ese negocio ilícito y nos estás limitando. Entonces, tampoco hubo flexibilidad en ese tema de las amortizaciones de pérdidas fiscales y más bien al contrario, endurecieron esa medida y vaya que nos legislaron a través de este formatito de declaración anual de personas morales. Bueno, también la OCDE sugirió que se permitiera un ajuste en la determinación de los pagos provisionales. Y no hubo tal flexibilidad, seguimos con las mismas reglas. Y esto, pues, es todo esto que les comento, pues, pudo haber ayudado a mitigar y es tiempo de que todavía pudiera ayudarnos porque la situación no se ha resuelto al 100%. También sugirió que en materia de impuestos federales, pues hubiera esa prórroga, ¿no? Los pagos. Y no, al contrario, hemos visto el buzón tributario lleno de recordatorios de que tienes que presentar esta declaración o que no presentaste tal periodo. Han agudizado la fiscalización a las autoridades en lugar de flexibilizarlas, ayudar en esta época tan difícil que venimos arrastrando. Pues imposible, y aplicar a nuestro país la otra sugerencia de, oye, pues no les cobres multas ni recargos ahorita a quien no presentó su declaración en tiempo, no la presentó o estaba cerrado los negocios, no hubo operaciones o no había dinero para hacer los pagos, ¿no? Tampoco hubo ese apoyo por parte de la autoridad y toda esta sugerencia de la OCDE. Muchos países pertenecientes a la OCDE sí aplicaron muchas de estas sugerencias y otras más en beneficio de los contribuyentes y que permitiera que ahora la recuperación económica en sus países fuera más rápida, más ágil y no afectara tanto a lo que se está viviendo actualmente en nuestro país. ¿Cómo está siendo la recuperación económica aquí en nuestro país post pandemia, si le podemos llamar así? Aún no termina la pandemia. Estamos en una etapa de que pues ya se habla de que en las próximas semanas venga una tercera oleada de contagios. Esto pues derivado de las vacaciones de Semana Santa y la semana de Pascua, que la verdad todo el mundo se fue a abarrotar las playas y los lugares turísticos y se espera una tercera oleada. Entonces, pues, haciendo el paréntesis, hay que seguirnos cuidando todos, ¿no? Para evitar mayores contagios, busquen la vacuna, si es posible,
en la medida que ya les toque, pues hay que buscarla. En mi caso ya afortunadamente tengo las 2 dosis, pero pues esto no me garantiza que me salve de recontagiarme, porque ya el año pasado me tocó. Gracias a Dios le logré salir. Sí, fueron 21 días dificilísimos los que pasé ahí con el coronavirus, pero gracias a Dios lo libré. Entonces no me garantiza pues que no me vuelva a contagiar. Entonces, pues hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Y en este tema de la recuperación económica, pues está siendo muy lenta, muy difícil la recuperación en los negocios, está siendo muy difícil. Hay algunos giros que se han visto verdaderamente muy afectados. Y les comentaré, por ejemplo, el giro de la construcción se vio sumamente afectado, muy afectado. Y recuerden que en el giro de la construcción, de ahí se cuelgan, según estudios, 32 giros más de la construcción. Entonces, si la construcción no está trabajando, pues hay 32 actividades más que tampoco están trabajando. Empieza a trabajar la construcción y se levantan esos 32 giros que están muy ligados a la construcción. Entonces, ahí se vio muy afectado. Afortunadamente, ahorita ya empieza a haber movimiento y pues que eso pues va a generar también mayor actividad económica. Otros giros que se vieron también muy golpeados, el restaurantero. Los restaurantes que tuvieron eh, la visión de entrar a vender a través de las plataformas como Didi, Uber, Rappi y otras plataformas que hay, pues sobrevivieron gracias a eso, a los envíos a domicilio, lograron sobrevivir ahí. Les afectó en costos porque los costos de las plataformas pues se incrementaron los costos de las plataformas y pues se vieron afectados en lo financiero, pero de alguna forma les ayudó a sobrevivir. Quienes no utilizaron las plataformas pues se quedaron en el camino, se quedaron en el camino. Se habla aproximadamente de un 60% de pequeños negocios de comida o restaurantes que no han sobrevivido a esta pandemia, que se quedaron en el camino, que cerraron. Posiblemente esos pequeños negocios hubieran dado empleo a 2 o 3 trabajadores, pero ven, esos 2 o 3 trabajadores se quedaron sin empleo porque esos negocios ya no volvieron a trabajar. Entonces sí les afectó de manera seria allí a los restauranteros. Y ante el cierre de negocios y ante la actividad económica disminuida, pues eso vino a generar menor ingreso en la gente, por lo tanto, pues si no hay dinero, no hay para comprar, y menos para cubrir sus deudas. Y los bancos, afortunadamente, por ahí dieron ciertas oportunidades que a quienes debían en tarjetas de crédito, pues se acercaran al banco y pidieran ahí prórroga, una negociación para el pago de las mensualidades, pero pues no ayudó en gran cosa porque eso que dejaron de pagar en esos meses, pues se les acumuló en los meses que seguían a pagar. Entonces, aún estamos a tiempo, pues, de que pues medidas que se puedan tomar en los negocios ahorita en esta etapa de recuperación, pudiéramos llamarla así, bueno, pues es que haya una negociación entre el empresario y los trabajadores. El empresario debe negociar con sus empleados para efectos de que no pierdan su empleo ni su seguridad social. Debe negociar con sus proveedores, debe negociar con su arrendador. Es una negociación entre todos que debemos de conciliar para efectos de que pues, permita el crecimiento de esto. No hay negocios que negociaron con sus empleados el decirles, oye, son 6 días a la semana los que tienes que venir a trabajar, pues nada más vas a venir 3, se te van a pagar 3 y a tu compañero él va a venir otros 3 y se te van a pagar 3. Vas a seguir con tu trabajo, vas a seguir con tu protección de la seguridad social
y a mí me permites de alguna manera solventar los gastos y seguir caminando. También hubo quien se acercó a sus arrendadores y pidieron por ahí el apoyo, pues, de 50% de la renta en lo que pasaba esta pandemia. Muchos arrendadores accedieron también, bueno, también vamos echándonos las manos entre todos. Hay quien decía, oye, por ahí hay gente que vive de sus rentas. Pues sí, pues el trabajador vive del salario y negoció, pues hay que pedirle a quien renta, al dueño del inmueble, pues que también ponga de su parte para que pueda permitir seguir caminando esto y que el empresario pues mantenga esa fuente de trabajo. Y todas estas negociaciones pues se tienen que hacer, porque desafortunadamente el apoyo gubernamental hacia las empresas ha sido nulo. Ha sido nulo, no ha habido ese apoyo que se requería. Bien, y ante todo esto, pues ¿cuál es el panorama que tenemos en materia fiscal para, para este 2021? Fíjense, en enero 2020, antes de la pandemia, el SAT publicó que necesitaba aumentar la recaudación en un 25% más por todos los planes y proyectos que se tenía con el gobierno y que pues se requería incrementar la recaudación para poder cumplir con todos esos programas. En enero 2020 nos dijeron eso. Ya en marzo se viene con fuerza el problema de la pandemia. Entonces, bueno, ¿de dónde recaudaron? Como no había actividad económica, no había el pago de impuestos, no había ingreso de IVA, que es uno de los importantes para el Estado, vía el IVA, pues fue lo que les comentaba, la negociación con aquellos grandes contribuyentes que traían juicios en materia de impuestos y se acercaron a esos grandes contribuyentes, ya lo vieron, Walmart, Cervecería Modelo, Grupo Televisa, grandes empresas, grandes contribuyentes a los cuales se acercó la autoridad a negociar y pues de ahí recuperaron grandes cantidades de dinero, mas no fue vía la recaudación tributaria. Por eso ellos desde enero de 2020 ya lo estaban planteando así. ¿Y qué medidas tomaron en ese tiempo? Bueno, se eliminaron las condonaciones, ya no se condona nada. Por ahí hubo un decreto en el que hablan de la eliminación de las condonaciones, pero ¿qué creen? Cosa curiosa, en ese decreto dicen que habría condonaciones salvo en los siguientes casos, y mencionan dos fracciones. En la fracción segunda hablan de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Epidemias. En ese caso, la autoridad sí podrá ejercer la facultad de hacer condonaciones. Y no lo han hecho, no lo han hecho. Si bien es cierto, eliminaron las condonaciones, pero había sus salvedades. Y una de esas salvedades era una epidemia, la cual estamos viviendo todavía actualmente. Entonces, cerraron las puertas. Otro, la guerra contra la venta y compra de facturas, irse sobre ellos. Ahí sí yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una competencia desleal hacia el gremio de los contadores públicos este tema de las factureras. ¿Cuántas planeaciones fiscales no les ha tocado ver a ustedes, amigas, amigos, que si las revisas bien, en lo único que concluyen es en una venta de factura por esos planeadores fiscales? No es un trabajo serio, profesional, sino pues es todo un rollo el que venden ahí de planeación, dándole vueltas a las cosas y que concluye en una simple venta de factura. Entonces, pues sí, que les peguen a estos factureros porque pues es una competencia desleal para todo el gremio de los contadores. Y va a esta guerra, pues cada día la van haciendo más fuerte. Ojalá de veras le peguen a los verdaderos vendefacturas, a los grandotes. Bien, ¿y qué nos espera este 2021 ante este escenario de que el Estado requiere de más dinero? Pues una mayor fiscalización. Nos estamos enfrentando ya a una mayor fiscalización. Esto a través del CFDI.
que ha sido, la verdad, para el SAT, ha sido extraordinario esta figura del CFDI, hay que reconocerlo. Que sí, en un principio habituarnos a esta misión del CFDI y entender todo lo que significaba, pues se comentaba inclusive que había que hacer un doctorado en CFDI para poderlo entender completamente qué era esto, pero les ha funcionado muy bien. Fíjense, cuando presentaron la versión 3.3 del CFDI por ahí en noviembre de 2017, el SAT comentó que si les funcionaba como ellos tenían programado que funcionara este CFDI, ya no iban a pedir la contabilidad electrónica. Hay más de un 90% de los contribuyentes obligados a enviar la contabilidad electrónica que no lo hacen, que no lo envían. Y hasta la fecha no ha habido un requerimiento, una carta de invitación o una multa por el no envío de la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Pues toda la información ya la tiene ahí el SAT. Y otro elemento de fiscalización digital del buzón tributario. El buzón tributario ya se volvió prioritario estarlo checando diariamente el buzón tributario. Desafortunadamente, las últimas 2 semanas nos vimos con el buzón tributario de los contribuyentes con el mensaje de que se te recuerda que está por vencer tu obligación de impuestos que tienes de marzo para este mes de abril. Y el contribuyente asustado, oye, me llegó este mensaje del SAT, ¿de qué se trata? Y el contribuyente pues no lee que le están diciendo, oye, te están recordando por una obligación que tienes que cumplir. Y era llamándote el cliente, diciéndote de ese aviso que le llegó al buzón tributario y los asusta. Pues es normal pues que te llegue un aviso del Servicio de Administración Tributaria, pero ahorita, bueno, hay que estar atentos al buzón tributario porque ahí están llegando las notificaciones, los avisos de auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Es la era fiscalizadora digital por parte del SAT. Las compulsas electrónicas, híjole, hay que tener mucho cuidado con lo que, como lleves tu contabilidad. Les recuerdo, somos contadores públicos. Nuestra base, nuestra esencia es la contabilidad y de la contabilidad nace el cumplimiento para el pago de impuestos. Entonces, si tú no llevas una contabilidad ordenada, pues lo que surja de ahí para el pago de impuestos no va a estar correcto. No va a estar correcto. Entonces, por lo tanto, pues hay que llevar muy bien tu contabilidad que soporte una compulsa, ya sea con tu cliente, ya sea con tu proveedor. ¿Sí? Porque la autoridad, pues con el CFDI muy fácil, con un teclazo te hace una compulsa. Y eso, dices, oye, Octavio, pero ¿cómo lo va a hacer? Yo te lo comento, cuando te llega un cliente nuevo a ti y que aún no te ha llegado la información, ¿qué es lo que haces para identificar cómo está? Bueno, bajas todos los CFDI emitidos, bajas todos los CFDI recibidos y así de manera global haces un análisis de cuánto vendió en el mes y cuánto tiene de IVA trasladado. Cuánto gastó en el mes, cuánto compró y cuánto tiene de IVA acreditable. Y cuánto hay de IVA retenidos y de ISR retenidos. De lo de nóminas, cuánto tienes de ISR retenido. Y de ahí te das un panorama de cómo está este contribuyente. Igual el SAT, así de un teclazo, hace este modelo de riesgo que les comento para revisar a los contribuyentes y decir si algo no está bien de lo que él tiene emitido y recibido con lo que me está declarando, pues de inmediato te voy a hacer una revisión electrónica. Entonces, les reitero, estamos en la era fiscalizadora digital. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Algo que le ha funcionado muy bien al SAT son las cartas de invitación. ¿Cuántas y cuántas cartas de invitación no nos están llegando? Y les comento una simple. El ISR de retención por salarios. Timbramos las nóminas, ahí en el timbrado te aparece cuánto ISR le retuviste y ese ISR lo tienes que enterar tú al mes siguiente. Bueno,
La autoridad detecta con el CFDI timbrado por nómina cuánto ISR retuviste y cuánto pagaste. Y te llegan cartas de invitación diciéndote, de acuerdo a nuestro registro, en el mes de enero, de abril y de julio, timbraste tanto de nómina y retuviste tanto, pero en tu declaración me pagaste menos. Págame la diferencia o aclárame. Te está detectando ya a través del CFDI si estás haciendo las cosas bien o mal. Por lo tanto, pues hay que estar haciendo las cosas muy bien. Hay que ir un paso adelante de la autoridad, porque esto con la era digital, pues el SAT cada día tiene más elementos para estar fiscalizando muy de cerca al contribuyente. Y pues para eso necesitamos tener tu contabilidad bien hecha, tus papeles de trabajo. Es una chulada armar tus papeles de trabajo que te amarre todo muy bien con tu contabilidad y con tus pagos de impuestos. Tú debes de cerrar cada mes como que si estuvieras cerrando el ejercicio. Así de claro, así de claro. Y tienes que hablar con tu cliente del despacho o con tu patrón, si es que trabajas en una empresa, que deben de tener la información al día. No es posible que estés determinando impuestos de un contribuyente el día 17 porque ese día en la mañana te entregaron toda la documentación. O hay casos que te los entregan hasta después del día 17 y luego todavía te dicen, oye, ¿a qué horas? No te preguntan cuándo, te preguntan a qué horas tengo el impuesto, van y te lo entregan a las 10 de la mañana y ya te preguntan que a qué horas lo vas a tener. Oye, pues tu obligación es llevar tu administración al día y entregarme la información a más tardar el día 5 de cada mes para que yo te pueda tener tiempo de procesar la contabilidad y de poder determinar los impuestos. Entonces, desde ahí desde ahí debemos empezar para que haya un buen cumplimiento en materia fiscal. Lo que les comentaba, las invitaciones de SAT, pues ahí están. ¿Qué va a generar? Esto del CFDI que ya lo está utilizando muy bien el SAT, ¿qué va a generar? Bueno, pues va a generar que detecte con su modelo de riesgo quién no está haciendo bien las cosas. Y le va a generar lo que en un principio, antes de la pandemia, o una visita domiciliaria, o una revisión de gabinete, o una revisión electrónica. Pues ya se están recargando más en las revisiones electrónicas, que es lo que les comento, estar pegados al buzón tributario, a ver qué es lo que te está llegando ahí. Por ahí va ya la autoridad a través de las revisiones electrónicas. ¿Y por qué? Bueno, porque va a tener un alcance mayor de contribuyentes. A través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, no puede revisar la misma cantidad de contribuyentes que si lo hace a través de una revisión electrónica y amarrando cantidades. Y esto, pues es por donde va la autoridad. Ahorita, en este 2021, revisiones electrónicas. Por eso es bien importante llevar contabilidades al día, bien hechas y cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo, en forma y de manera correcta. Por ahí va la autoridad en este 2021 y al cual ya nos estamos enfrentando, pero de manera rapidísima, ¿no? Con ellos. La fiscalización electrónica son los procesos de modernización que ya tiene la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Bueno, mediante esos procesos, les comento, pues te va a determinar irregulares y sobre todo en conceptos específicos, que es lo que ya está haciendo. ISR salarios, en pagos provisionales, ya te detecta, te dice, oye, tú en persona moral, en el pago provisional de ISR del mes de marzo, tú me pusiste ingresos por 100,000 pesos y según nuestros registros, tú timbraste CFDIs por 150,000 pesos. Apaga la diferencia o aclara. Ya lo están detectando. Parece increíble, pero son cosas muy sencillas que la autoridad la tiene ahí y te está detectando, te está detectando. Entonces,
Los procesos de fiscalización del SAT se han modernizado, se han actualizado y están aprovechando muy bien la tecnología, que si bien es cierto, le estamos batallando muchísimo nosotros los contribuyentes con esto, pues sí, ya lo vivimos en el anual de persona moral, lo estamos viviendo con la anual de personas físicas, que, híjole, bueno, déjenme comentarles, todo esto que estamos viendo ahorita, nos lo platicaron en 2007 cuando ya iba a entrar la plataforma tecnológica del SAT. Nos invitaron a las oficinas del SAT a presentarnos la plataforma eh, y nos comentaban que para 2008 la plataforma ya iba a funcionar al 100% de todo esto que estamos viendo. Fíjense todo lo que ha pasado, todos los años que han pasado, no sigue al 100% y seguimos batallando, pero de manera tremenda con esto de las plataformas del SAT. Pero hay que reconocer, están haciendo bien su chamba. Si lo vemos de parte de la autoridad, si nos cargamos del otro lado, pues ya tienen muchas herramientas para detectar si un contribuyente está haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Con todo esto que les he comentado. Y eso pues les va a estar permitiendo cancelar, estar programando auditorías. ¿Cuál es el problema más serio que nos vamos a estar enfrentando ahorita en 2021 con toda esta fiscalización electrónica que está haciendo el SAT con los contribuyentes? Pues el más inminente problema que nos estamos enfrentando y que creo ya muchos lo están viviendo, la cancelación de los certificados de sello digital. Vaya menudo problema, ¿eh? Es un problema serio. ¿Por qué? Bueno, si se está viendo reactivación económica, si ya los negocios empiezan a trabajar e incumplieron en algunas de las causales de cancelación del sello digital, pues se lo van a cancelar y no va a poder facturar. Y es un problema serio que la autoridad no entiende, que hay que tener cierta flexibilidad con los contribuyentes. Entonces, si no puedes facturar, no vendes, no puedes cobrar, no hay movimiento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Acuérdense que hay más de 200 causales para la cancelación del certificado de sello digital. Entre ellas, las más comunes y que hay que tener muchísimo cuidado, pues son las declaraciones en ceros. Si tú emitiste CFDI o recibiste CFDI y estás declarando en cero, híjole, la autoridad lo va a detectar de inmediato, como ya se los he venido comentando. Y esa es una causal de que te cancele el certificado de sello digital. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las DIOP, otro problema en las DIOP. Si estás obligado a presentar las DIOP, pues preséntalas. Si no la presentas o la presentaste en cero, va a ser una causal de que te cancele el certificado de sello digital. Ahora bien, hay casos muy especiales y que lo estamos viendo, es en el caso de personas físicas, que te dicen que hasta 4 millones, si entras por la opción de tu enviado a la declaración de pagos provisionales, que no tienes obligación de enviar la DIOR ni la contabilidad electrónica. ¿Y qué nos estamos encontrando en la práctica? No estás obligado a enviar la DIOT, pero pides una opinión de cumplimiento y dice que la opinión es negativa porque no has enviado las DIOT. Oye, pero si reglas misceláneas me dice que no estoy obligado a enviar las DIOT y acá me las estás pidiendo, entonces, ¿qué es lo que haces? O lo que hacen muchos, las mandas en ceros para que te quiten esa opinión negativa en la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esperemos que la autoridad ahí le ponga un poquito de inteligencia y diga, bueno, ya voy a corregir la plataforma para que aquellos que no están obligados, la DIOT no les aparezca en la opinión de cumplimiento. Y quienes las están enviando ahorita en cero, sin estar obligados, pues que no sea causal de que te cancele el certificado de sello digital. Como ven, pues estamos en un escenario complicado ahorita en plena, bueno, ya empecemos a llamarle pospandemia, ya se ve más claro el panorama a pesar de que nos hablan de la tercera oleada, pero yo confío en lo personal que ya vamos viendo más cerca al final de esto.
Entonces, pues cumplir con nuestras obligaciones. La anual, la no presentación del anual. Si no has presentado el anual de persona moral, preséntala, preséntala. Tuvimos el caso de la opción de acumulación de ingresos para personas morales que la querías enviar y se quedaba pegada a la aplicación, no te permitía enviarla. Ya en la semana antepasada o la pasada, si mal no recuerdo, ya se empezó a ir con mucha facilidad. Entonces, quienes tengan ese problema, espero lo solventen pronto. En el caso de la persona moral, régimen general, que aún no ha consultado, preséntala, porque vas a estar en esa causal de que te cancelen los sellos. Ese es el problema que nos estamos enfrentando ahorita por la autoridad. Bueno, nosotros como contadores, ¿qué tenemos que hacer nosotros como contadores? Bueno, el primero, entender que el home office ya debemos de estarlo aplicando y conociéndolo muy bien. ¿Por qué? Porque a partir de marzo del año pasado, pues nos vimos obligados a irnos a trabajar a casa, ¿sí? En el caso de su servidor, este mes cumplimos 13 meses que todo el personal está trabajando desde su casa. Únicamente vengo yo a la oficina a aprender el equipo para que trabajen desde su casa y pues nos costó trabajo habituarnos a esto, pero pues nos ha ayudado de alguna forma, aunque no lo crean, nos hemos vuelto más productivos en ese sentido. Y en muchos casos, en muchos despachos, pues hasta en los costos les va a ayudar muchísimo de luz, de insumos, etcétera, etcétera, les va a ayudar muchísimo ahí. Entonces, ese home office, ese ya vino para quedarse y es un modelo de trabajo nuevo, el cual ya por ahí 2018, 2019, ya en muchos países europeos se venía aplicando. Ellos ya estaban habituados viendo pues todos esos beneficios que estamos viendo nosotros apenas. Entonces, pues este home office, tenemos que entender lo que llegó para quedarse y llegó para bien, ¿sí? Y la tecnología, pues la tecnología, como está el servicio del SAT, también está el servicio de nosotros, de nuestros despachos. Prácticamente, tú puedes armar una contabilidad con los CFDI que emitieron, con los CFDI que te emitieron a ti, puedes armar la contabilidad de ahí y posteriormente con la documentación y con los estados de cuenta, terminar de soportar esa contabilidad, pero ya puedes ir avanzando a través de todo esto. Entonces también la tecnología está en nuestro servicio. Las declaraciones, prácticamente todos los servicios ya los haces por internet, incluyendo, por ejemplo, en el caso de personas físicas, el obtener la contraseña, el de obtener la renovación de la e-firma, etcétera. Ya falta nada más que nos ayuden a sacar la e-firma nueva a través de las aplicaciones del celular o vía la computadora. Entonces, todo esto, pues ya nos está permitiendo también a los contadores públicos eficientar nuestro trabajo. Entonces, debemos, perdón, un segundo. No lo había apagado, una disculpa. Debemos aprovechar todo lo de la tecnología para hacerlo mejor nuestro trabajo. Ahora bien, para aprovechar la tecnología, pues, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en tecnología. Tenemos que invertir en tecnología, en mejores equipos de cómputo, mejores programas de trabajo. Ahorita, una empresa o un despacho que no invierta en tecnología, pues está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso. Sé que muchos contadores públicos, ahora sí como les llamamos llaneros solitarios, ¿no? Que trabajan ellos mismos y de repente el ingreso pues es complicado. Igual para los despachos se vuelve complicado la cuestión del ingreso y pues no la pensamos en invertir en tecnología. No, yo los invito a que hagan el esfuerzo en actualizarse en todos sus equipos de cómputo, en sus programas de trabajo, porque esa inversión que hagan en ustedes mismos
les va a generar mayores ingresos, se van a volver más productivos, su calidad de trabajo va a ser mejor y por ende debe de atraerles más clientes y que les va a generar mayores ingresos. Tenemos que invertir en tecnología porque la época así lo exige. Entonces, debemos de automatizar todos nuestros flujos de trabajo a través de la tecnología. Lo tenemos que hacer de esa manera, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar rezagados. Nada más para concluir ya el programa, pues hemos hablado mucho de la tecnología por parte del SAT, del uso de la tecnología, lo que tenemos que hacer nosotros como contadores. Y pues nada más cierro el programa con esta frase de Herbert Cuba, que es un escritor estadounidense, que por ahí hace 2 siglos dijo lo siguiente, fíjense, hace 2 siglos, dijo, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Esto es genial, ¿eh? Esto es genial. Ya hay robots que te sirven la comida, que lavan la ropa. Por ahí construyeron un robot que lo llenaron de todas las leyes, de todas las tesis, jurisprudencias, contratos, etcétera, etcétera, para que un abogado pueda hacer su labor más fácil. Pero fíjese, para que un abogado pueda hacer su labor más fácil, entonces ese robot jamás va a sustituir al abogado. Y se alimentan a un robot con todas las leyes fiscales, tributarias, con las MIF, con lo que quiera, jamás va a poder hacer el trabajo de un contador. Entonces, los invito a que inviertan en tecnología, a que desarrollen su trabajo con un estándar de calidad profesional el más alto posible para que eso les genere mejores rendimientos para todos ustedes. Pues bien, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta hora de Escuela de Analistas Tributarios Comenta. Pásenla bien, les deseo el mayor de los éxitos en la presentación de su declaración anual de personas físicas. Les vuelvo a reiterar la invitación. Presenten todas aquellas que tienen saldo a favor. Las devoluciones se están haciendo prácticamente en 48 horas. Se está volviendo la autoridad. Háganlo, háganlo. Muchas gracias a todos.